No recuerdo en qué momento exacto empezó a cambiar el reflejo. Quizá fue tan sutil que mi cerebro lo ignoró, como ignora los crujidos de la casa cuando se asientan las vigas o los suspiros involuntarios que uno deja escapar mientras se seca el pelo. La casa no era grande, pero era antigua, con esos detalles que las constructoras modernas no se molestan en conservar: zócalos altos, bisagras ruidosas, techos inclinados y un desván al que nunca subí. Me la recomendó una amiga. Alquilé sin pensarlo mucho, intentando comenzar de nuevo después de unos meses que preferiría olvidar. Cambié de ciudad, de número, de rutina. Me encerré en esa casa como quien se refugia del frío, buscando silencio, aunque a veces, lo que más duele es que te lo concedan. La primera vez que noté algo extraño fue mientras me lavaba los dientes. El espejo del baño tenía una mancha opaca en la esquina inferior derecha, como una leve quemadura. Me pareció curioso, porque no estaba en el cristal mismo, sino por detrás, como si el reflejo estuviera descascarándose. Pensé que era humedad. Al día siguiente, la mancha parecía más alargada. Casi como si tuviera forma, aunque probablemente ya estaba sugestionada por mi propio aislamiento. En el tercer día, algo me hizo detenerme. Mientras me enjuagaba la boca, tuve la sensación clara de que había una sombra detrás de mí, justo en la puerta. Me giré al instante, pero no había nadie. Cuando volví a mirar el espejo, estaba todo normal, salvo esa mancha, que ahora parecía tener bordes más definidos. Como el contorno de una frente. Me reí para mí misma. Estaba sugestionada. Era normal, después de todo lo vivido. Eso me dije, por lo menos. Durante la siguiente semana, la mancha se volvió algo más. No sabría decir si se transformaba o si simplemente yo empezaba a verla por lo que realmente era. El reflejo no mostraba solo esa distorsión, había algo más. Un bulto, una silueta, apenas perceptible, pero lo bastante sólida como para convencerme de que no era imaginación. Empecé a evitar mirarme en el espejo con la luz apagada. Siempre encendía la luz del techo antes de entrar al baño. Incluso de día. En más de una ocasión me sorprendí apartando la mirada mientras me lavaba la cara, temiendo abrir los ojos y encontrar otra figura junto a mí. Recuerdo una noche especialmente extraña. Me desperté sin razón aparente, con esa sensación de haber oído un ruido, aunque no podría decir cuál. No ladridos, no golpes. Más bien un cambio en el aire, como si alguien hubiera exhalado demasiado cerca de mi oído. Caminé por la casa sin encender las luces. Mi cuerpo iba por costumbre, pero mi mente parecía desconectada, como si me observara desde fuera. Pasé por el pasillo que daba al baño y noté que la puerta estaba entreabierta. Eso me detuvo. Siempre la dejaba cerrada. Siempre. Empujé con suavidad, y lo primero que vi fue el espejo. Oscuro. El reflejo apenas mostraba contornos. Solo el marco de la puerta y algo detrás, algo que no tenía forma clara, pero que claramente no debía estar ahí. Encendí la luz. Vacío. Respiré aliviada. Pero cuando me acerqué al espejo, noté que algo no cuadraba. En el marco de madera, justo al borde del cristal, había una pequeña astilla. Me acerqué más. Era una grieta. Al tocarla, el borde se desmoronó ligeramente, y detrás del espejo, no había pared. Había oscuridad. Y un hueco. Metí el dedo con cautela. El hueco era estrecho, pero profundo. Como si alguien hubiera cortado un pequeño orificio por detrás, justo del tamaño de un ojo. No dormí esa noche. Pasé el resto de la madrugada sentada en la cocina, con las luces encendidas y la espalda apoyada contra la nevera. No sabría decir si era miedo o simplemente incredulidad. El hueco detrás del espejo no tenía sentido. No por su tamaño, ni por su ubicación. Sino por lo que implicaba, alguien lo había hecho. Con intención. A la mañana siguiente me armé de valor. Retiré el espejo con ambas manos, con cuidado de no romper el marco. Estaba más suelto de lo que pensaba. La parte trasera era madera barata, clavada sobre la pared original del baño. Al separarlo por completo, confirmé lo que ya intuía: la pared tenía un pequeño agujero del tamaño de una moneda grande, con los bordes desgastados, como si hubiera sido usado muchas veces. Me agaché y observé. El hueco era profundo. No podía ver el final. Fui por una linterna y apunté dentro. El haz de luz reveló polvo acumulado, telarañas, y lo que parecía ser un conducto estrecho que se perdía entre las vigas. Al enfocar mejor, noté algo que me hizo sentir un escalofrío inmediato: madera vieja, llena de arañazos. Como si alguien hubiera estado rascando desde dentro.
Cerré el agujero como pude. Volví a colocar el espejo, empujándolo contra la pared. No sabía por qué lo hacía, solo sentía que era mejor que nada quedara expuesto. Desde entonces, empecé a prestar más atención a los ruidos. Cualquier crujido me ponía en tensión. Cada sombra se volvía sospechosa. El desván, al que jamás había subido, empezó a pesar sobre el techo como una presencia constante. Una noche, mientras estaba en la cama leyendo, escuché un leve chirrido. No era un ruido fuerte. Apenas un susurro. Como si una madera cediera por el peso de algo o alguien. Apagué la luz y me quedé inmóvil. Durante un largo minuto, solo se oía mi respiración. Luego, otro crujido. Más cercano. Venía del techo, justo encima del baño. Pensé en llamar a alguien. A la policía. A la dueña de la casa. A cualquier persona. Pero algo me detuvo. Una mezcla de vergüenza y duda. ¿Y si era solo una rata? ¿O un mapache? La lógica me obligaba a restarle importancia, pero el instinto gritaba otra cosa. Al día siguiente, decidí revisar el desván. Subí al mediodía, cuando la luz era más clara y los miedos parecían menos pesados. El acceso era una trampilla en el pasillo, con una cuerda para tirar. Me costó abrirla, estaba atascada. Cuando finalmente logré levantarla, una bocanada de polvo cayó sobre mí. Subí los peldaños de madera con el corazón en la garganta. El aire estaba denso. Olía a humedad, madera podrida y algo más difícil de describir, como sudor viejo. El desván era más grande de lo que imaginaba. Había cajas, muebles cubiertos con sábanas y una alfombra enrollada en una esquina. Caminé despacio, enfocando con la linterna cada rincón. Hasta que vi algo que me hizo detenerme en seco. Una manta doblada, junto a una botella vacía y envoltorios de comida. Todo encima de una tabla colocada entre dos vigas. Había señales claras de que alguien había estado viviendo allí. Lo peor no fue eso. Lo peor fue ver una pequeña caja de madera con agujeros en un lateral, alineada justo con la pared que daba al baño. Me agaché y apunté la linterna. La caja era hueca. Y tenía un orificio, que coincidía exactamente con el espejo. No se trataba de casualidad. Era un sistema. Una estructura construida para observar. Sentí náuseas. Bajé de inmediato, cerré la trampilla y bloqueé la cuerda con una silla. Mis manos temblaban. No había explicación lógica que pudiera tranquilizarme. Esa noche, mientras intentaba dormir, lo comprendí todo de golpe. No era una presencia sobrenatural. No era una maldición. Era algo mucho más real. Algo que conocía demasiado bien. Había alguien allí arriba. Y me conocía mejor de lo que quería aceptar. No pude pegar ojo esa noche. Cada crujido del techo me mantenía tensa, con los músculos agarrotados y la vista fija en la oscuridad. Llegué a un punto en que no sabía si el sonido era real o lo estaba imaginando. Pero lo sentía. Como si alguien respirara conmigo, sincronizado, justo encima de mí. A la mañana siguiente salí de casa sin desayunar. Tomé un café en una panadería del barrio y busqué a la dueña en el número que aparecía en el contrato de alquiler. Me respondió con voz amable, sorprendida por mi llamada. Le pregunté si había habido algún problema con ocupas o si el anterior inquilino había dejado algo en el desván. Me dijo que no, que era la primera vez que alquilaba la casa desde que la reformaron. Cuando le mencioné el agujero detrás del espejo, pareció incómoda. Dijo que no sabía nada al respecto, que el baño había sido reacondicionado por una empresa externa. Colgué con más dudas que certezas. Compré una cerradura para la trampilla y una cámara pequeña que se podía conectar al móvil. Me prometí que esa noche dormiría tranquila, sabiendo que todo estaba controlado. Coloqué la cámara apuntando al acceso del desván desde el pasillo. Instalé la app y configuré las notificaciones de movimiento. También dejé una linterna cargada y una navaja en la mesita de noche. Me sentía ridícula, pero también más tranquila. Hasta que, a las 3:40 de la madrugada, el móvil vibró. Una sola notificación, movimiento detectado. No encendí la luz. Solo tomé el teléfono y abrí la app. La imagen de la cámara mostraba el pasillo oscuro. La trampilla seguía cerrada, pero la cuerda colgaba más abajo. Como si alguien la hubiera movido. Esperé unos segundos. Nada. Fui hasta la puerta de mi habitación y me asomé. El pasillo estaba en silencio. Pero algo me llamó la atención. Había una línea en el suelo, apenas perceptible, como un rastro. Me agaché para mirar de cerca.
Era una mancha alargada, algo húmedo. Seguía desde la trampilla hasta la puerta del baño. Encendí la luz. El corazón me latía en la garganta. La puerta del baño estaba abierta. Completamente abierta. Y el espejo tenía una nueva marca. No era una mancha esta vez. Era una huella. Como si alguien hubiera apoyado una mano sudada contra el vidrio, justo del lado interior. Pero no podía ser. Porque el espejo era plano. Liso. Sellado. Esa marca no debía estar ahí. Retrocedí. No supe qué hacer. Todo se volvió irreal. La habitación, la luz, el silencio. Como si la casa ya no me perteneciera. Me encerré en el cuarto, atranqué la puerta con una silla y esperé al amanecer. Cuando salió el sol, lo primero que hice fue revisar la cámara. No había más notificaciones. Pero al revisar la grabación completa de esa noche, encontré algo que me heló la sangre. A las 3:38, 2 minutos antes de la alerta, se veía como la cuerda del techo bajaba, muy despacio. Y luego, una figura. Solo por un segundo. Un rostro. Apenas visible. Desde el borde del marco de la cámara, alguien había mirado hacia abajo. Hacia el pasillo. Me costó reconocerlo. Pero lo hice. Era él. Mi expareja. Aquel del que había huido. Aquel del que había cambiado de ciudad, de nombre, de número. Él me había encontrado. No recuerdo con claridad cómo me moví durante las horas siguientes. Solo sé que salí de la casa poco antes del amanecer, con una mochila a medio llenar y las llaves aún temblando en mi mano. Caminé sin rumbo, sin dirección concreta, como si mi cuerpo se negara a volver. Como si la casa ya no fuera mía. Porque, en el fondo, nunca lo había sido. Pasé la mañana en una cafetería abierta a las 24 horas, sentada junto a la ventana, viendo cómo la ciudad despertaba. Pedí 2 cafés que se enfriaron sin que los tocara. Encendí el móvil muchas veces, sin saber a quién llamar. El miedo tiene esa capacidad, arranca los nombres de tu cabeza. Te vacía. A media mañana fui a la comisaría. Mostré el vídeo. Di su nombre. Conté todo lo que sabía, o lo que creía saber. No había pruebas de entrada forzada. Tampoco había denuncias previas. Solo una orden de alejamiento antigua, de otro país, de otra vida. Me dijeron que enviarían una patrulla, que harían una revisión. Me recomendaron quedarme en un lugar público hasta nuevo aviso. No volví sola. Una agente me acompañó hasta la casa. No encontramos a nadie en el desván. Todo lo que yo había visto, la manta, los envoltorios, la caja de madera, había desaparecido. No había rastros. Solo polvo. Me miraron con amabilidad, pero también con esa distancia que se reserva a quien tal vez ha confundido las cosas. Me preguntaron si quería presentar una denuncia formal. Dije que sí, aunque en el fondo sabía que no bastaba. Cambié de casa esa misma semana. Esta vez, un apartamento pequeño, sin desván, sin pasillos largos ni espejos empotrados. Empecé a dejar luces encendidas por la noche. A cerrar cada puerta con llave. A dormir con auriculares para no escuchar nada. Pero el silencio siempre encuentra su forma de colarse. Especialmente cuando sabes que no lo has imaginado. He intentado seguir adelante. Volver al trabajo, salir, hablar con gente. Pero hay algo que nunca se va. Algo que sigue latiendo en los márgenes de cada día, como si una parte de él se hubiera quedado en mí, pegada al reflejo que vi aquella noche. A veces, cuando paso frente al espejo del baño, me obligo a mirar. Solo por un segundo. Solo para asegurarme. Y aunque no haya nada fuera de lugar, aunque todo esté en calma, me parece distinguir un leve cambio en la luz. Una sombra demasiado quieta. Una presencia que no se mueve, pero que tampoco se borra. Y entonces, me doy cuenta. Nunca sabré cuánto tiempo estuvo ahí. Observándome. Desde el desván. Desde el agujero. Desde el espejo. La habitación que alquilé era sencilla. Cama, escritorio, armario empotrado, una ventana con vistas al callejón trasero y un radiador que funcionaba cuando quería. Estaba en el segundo piso de una pensión para estudiantes, de esas que anuncian en tablones con letras recortadas a mano y precios más bajos de lo que deberían. No era el mejor sitio, pero después de todo lo que me había pasado, necesitaba un lugar donde no hicieran preguntas. Un sitio donde pudiera pasar desapercibido.
El casero, un hombre mayor de pocas palabras, me entregó las llaves y me dijo que había otros 3 inquilinos en la planta. En la habitación frente a la mía vivía un chico extranjero que estudiaba medicina. 2 puertas más allá, una pareja algo ruidosa. Y en la habitación contigua a la mía, me señaló con el pulgar, otro estudiante que casi no salía. Durante los primeros días, todo fue normal. Ruidos habituales, puertas abriéndose y cerrándose, pasos en el pasillo. Me acostumbré al sonido del despertador de la habitación de al lado, que sonaba cada mañana a las 7 en punto. Siempre puntual. Al principio me molestaba, pero luego se convirtió en parte de mi rutina. Lo extraño empezó la segunda semana. Una noche, mientras estudiaba tarde, escuché el despertador sonar de nuevo. Miré el reloj, eran las 3 de la madrugada. El pitido duró apenas unos segundos. Lo atribuí a un error, un descuido, una alarma mal configurada. No le di mayor importancia. Pero al día siguiente volvió a sonar a la hora habitual. Luego, de nuevo a medianoche. Y después a las 5. Cada vez más errático, más frecuente. Pero siempre con el mismo tono. El mismo timbre. Empecé a fijarme en otros detalles. Como que los pasos en la habitación contigua coincidían con los míos. Si me levantaba de la cama, al otro lado también crujían las tablas del suelo. Si iba al baño, minutos después sonaba el grifo en su cuarto. Al principio me pareció coincidencia, pero con el tiempo se volvió demasiado preciso. Una sincronía tan perfecta que rozaba la burla. Una noche, mientras intentaba dormir, me despertó un sonido familiar, el clic de un interruptor. El mismo que hacía mi lámpara de noche. Me incorporé de golpe. Miré a mi alrededor. Todo estaba oscuro. El clic volvió a sonar, pero esta vez, del otro lado de la pared. Pasé el resto de la noche en vela. A la mañana siguiente decidí preguntar por aquel inquilino. Bajé a hablar con el casero. Me dijo que no lo veía desde hacía semanas, que tal vez había vuelto con su familia y se había olvidado de avisar. Me pareció extraño. Aún se escuchaban sonidos dentro, pasos, el despertador, el chirrido del colchón. Si no estaba allí, ¿quién generaba esos ruidos? El casero me ofreció revisar el registro. Buscó en una libreta antigua y me señaló un nombre que no reconocí. Según el cuaderno, la habitación llevaba ocupada desde hacía más de un año. Sin embargo, algo no cuadraba. El número de documento no tenía formato actual. La letra parecía escrita con otro bolígrafo, más antigua, más descolorida que el resto de entradas. Le pregunté si podía intentar hablar con él. Tocamos la puerta juntos. Nadie respondió. El casero giró la manija, pero la puerta estaba cerrada por dentro. Frunció el ceño. Dijo que era raro, que él tenía la única copia de las llaves. Yo no respondí. Pero dentro de mí, algo se agitó. Porque no era cierto. No era la única copia. Yo conocía esa llave. O más bien, conocía a quien la tuvo hace años. Esa noche no encendí la luz. Me tumbé en la cama, con la espalda apoyada contra la pared contraria a la del inquilino, como si poner unos centímetros más de distancia fuera a ofrecerme algún tipo de protección. Aún así, pasé horas en tensión, escuchando. Al principio, silencio. Luego, el familiar crujido de la madera al otro lado. Después, el sonido sordo de un cuerpo al acomodarse. Era tan idéntico al mío que casi parecía un eco. No dormí. A la mañana siguiente, esperé a que el casero saliera. Lo vi cruzar la calle desde mi ventana, rumbo a la tienda. Aproveché ese momento para intentar abrir la puerta contigua. No con mi llave, claro. Pero había aprendido a abrir cerraduras simples en la adolescencia. Por necesidad. La cerradura cedió más rápido de lo que imaginaba. Abrí la puerta con cautela, sin empujarla del todo. Esperé un momento, conteniendo la respiración. Silencio. Entré. La habitación era idéntica a la mía. Cama, escritorio, armario. Pero todo estaba cubierto por una fina capa de polvo. El colchón tenía huellas, marcas de haber sido usado. Encima, una manta doblada y un reloj despertador cuadrado, de esos antiguos que vibran al sonar. Eran las 11:47. El reloj marcaba las 7 exactas. Lo cogí con las manos temblorosas. Las pilas estaban nuevas. No había forma de que se hubiera detenido en esa hora al azar. Busqué en el escritorio. Había una carpeta con papeles amarillentos, apuntes escritos a mano, algunos con esquemas de clases que reconocí. Eran de mi universidad, pero con fechas de años atrás.
En uno de los papeles encontré algo que me cortó la respiración, un dibujo a lápiz, muy rudimentario, pero claro. Era mi nombre, escrito una y otra vez, con distintos tamaños. Y justo debajo, una palabra, vecino. Me giré instintivamente, como si alguien estuviera mirándome desde la puerta. Nada. El armario estaba entreabierto. Me acerqué. Dentro, colgada en una percha, había una chaqueta que reconocí. No por la marca, ni por el color, sino porque era idéntica a una que tuve yo. Una que regalé hace años. A alguien que ya no debería estar en mi vida. En el bolsillo encontré una llave. Era una copia exacta de la mía. Volví a mi habitación en silencio. Cerré con doble vuelta. Coloqué una silla contra la puerta. Apagué el móvil y me senté en el suelo, abrazando las piernas. La cabeza me daba vueltas. No era posible. No tenía sentido. Pero la mente no siempre olvida como uno cree. Y entonces lo recordé. Hace 5 años, durante el primer año de universidad, compartí habitación en una residencia con un chico extraño. Silencioso. Nunca hablaba. Solo me observaba. Comía a la misma hora. Se acostaba a la misma hora. Caminaba a mi lado como si siguiera un guión que solo él entendía. Un día, sin aviso, desapareció. Me dijeron que había abandonado el curso. Que se fue por problemas personales. Nunca supe más. Hasta ahora. Pasé todo ese día encerrado, sin atreverme a salir de la habitación. Cada sonido en el pasillo me ponía en alerta. Incluso los pasos que sabía que no eran suyos. Tenía la puerta trabada, las cortinas cerradas y la llave apretada en el puño, como si eso pudiera protegerme de lo que se avecinaba. No era solo miedo. Era algo más. Una especie de desorientación que se instala en los huesos cuando comprendes que la realidad que te rodea ha estado manipulada, que nada ha sido fortuito. Que alguien ha estado al otro lado todo este tiempo, esperando. No podía dejar de pensar en él. No recordaba su nombre. Solo su presencia. Su manera de mirarme desde la otra cama en aquella residencia. Cómo se reía cuando yo me reía. Cómo se levantaba apenas segundos después que yo, como si mi respiración marcara su horario. Todo me parecía lejano y, al mismo tiempo, intensamente presente. Intenté buscar su rostro en redes sociales, en antiguos listados de matrícula, en fotos de esa época. Pero no aparecía. Era como si se hubiera desdibujado de la historia. Esa noche decidí colocar mi móvil grabando en dirección a la pared que compartía con su habitación. Lo dejé captando audio toda la noche. Me costó dormir, pero finalmente cedí, agotado. A la mañana siguiente, revisé la grabación. Los primeros minutos eran normales. Mi respiración, el crujido de la cama, el lejano sonido de un coche en la calle. Pero a las 3:06 de la madrugada, algo cambió. Un pitido suave, prolongado. El despertador. No el mío. El suyo. Segundos después, pasos. Primero uno. Luego otro. Muy lentos. Como si alguien caminara descalzo sobre la madera. Se detuvieron frente a la pared. Y entonces, se escuchó una respiración. No era la mía. Era una respiración profunda, rítmica, directamente al otro lado del micrófono. Como si alguien estuviera de pie, de espaldas a su pared, con la frente apoyada justo donde yo dormía. No se movió durante al menos 7 minutos. Luego, un solo golpe seco. Y silencio. Apagué la grabación. Me levanté, recorrí el pasillo, y me planté frente a su puerta. Llamé. Nada. Pegué el oído. Silencio. Volví a abrirla. La llave aún funcionaba. Todo estaba como lo dejé, la cama hecha, el escritorio vacío, la carpeta sobre la mesa. Pero en la almohada había algo nuevo. Una fotografía. Antigua. Impresa en papel satinado. Era yo. Durmiendo. No en esta habitación. En otra. En mi antiguo piso de estudiantes, años atrás. Podía reconocer las sábanas, el ventilador del techo, incluso la forma en que dormía boca abajo. La imagen estaba tomada desde arriba. Desde dentro de la habitación. Sentí un nudo en la garganta. Al reverso de la foto, había una palabra escrita a mano. Siempre. Guardé la foto sin pensar. No por cobardía, sino por algo más profundo, vergüenza. Sentí que esa imagen era una prueba, sí, pero también un espejo. Me mostraba una vulnerabilidad que no quería ver. No era solo que él me vigilara. Era que yo le había permitido acercarse una vez.
aunque fuera sin saberlo. Esa noche no dormí. Empaqué mis cosas al amanecer. No dije nada al casero. Dejé la llave en el buzón y bajé las escaleras sin mirar atrás. No tenía a dónde ir, pero tampoco podía quedarme. Ya no. Durante semanas me moví de un lugar a otro. Habitaciones temporales, hostales, sofás prestados. No me sentía seguro en ninguna parte. El miedo había dejado de ser un lugar físico. Ahora era una presencia que se movía conmigo. Algo que podía estar en la habitación contigua de cualquier parte del mundo. Intenté denunciar. Mostré la foto. Hablé del registro falso. Me escucharon, pero no pudieron hacer nada. No había entrada forzada. No había nombre completo, ni pruebas de delito directo. Solo sospechas, inquietudes, coincidencias. Cambié de número otra vez. Cerré mis redes sociales. Me alejé de todo. Pero, aún así, seguía ocurriendo. Un día, en una pensión al otro lado del país, el despertador de la habitación vecina sonó a las 7 en punto. No dije nada. No quise mirar. Otro día, en un piso compartido, sentí que los pasos del vecino imitaban los míos con demasiada precisión. Cerré la puerta con seguro doble. Pero lo peor llegó semanas después, cuando revisé una vieja caja de pertenencias que había dejado en casa de un amigo. Entre apuntes antiguos y libros subrayados, encontré algo que no recordaba haber guardado, una carpeta de papeles. Y dentro, una hoja escrita a mano. Era una lista. De fechas, horas, lugares, todos los sitios donde había vivido desde que dejé la universidad. Al final de la hoja, con tinta reciente, una frase subrayada. Donde tú estés, yo también estaré. Desde entonces, cada vez que alquilo una habitación nueva, lo primero que hago es revisar la pared contigua. No busco grietas, ni sonidos. Solo espero no sentir que alguien, al otro lado, respira al mismo ritmo que yo. Me mudé sola por primera vez cuando cumplí 24. No fue por necesidad, sino por instinto. Había pasado demasiado tiempo compartiendo pisos, adaptándome al ritmo de otros, escuchando conversaciones ajenas desde la habitación de al lado. Quería silencio. Quería espacio. Quería estar conmigo sin intermediarios. El apartamento era pequeño pero acogedor, en un edificio antiguo con techos altos y suelos de madera. Tercera planta sin ascensor. Tenía una cocina estrecha, un baño con azulejos agrietados y un ventanal en el salón que daba a la calle. Lo suficiente para sentirme libre. Lo suficiente para estar sola. La primera carta apareció a los pocos días de instalarme. Una hoja doblada en 3, sin sobre, deslizándose bajo la puerta una noche mientras estaba viendo una serie con los cascos puestos. No la noté hasta la mañana siguiente, cuando fui a tirar la basura y la vi en el suelo, justo al borde de la entrada. No tenía remitente. Solo una frase escrita a mano. Es bonito verte por fin. Me hizo sonreír. Lo primero que pensé fue que alguno de los vecinos intentaba ser amable. Una especie de bienvenida anónima. Incluso me pareció tierno. Guardé la nota en una caja vacía que usaba para papeles sueltos y me fui al trabajo. La segunda carta llegó 2 días después. Esta vez la escuché deslizarse. Un leve susurro contra el suelo, justo al filo de la medianoche. Me asomé con cautela, sin abrir. No vi a nadie por la mirilla. Solo el pasillo oscuro y la nota blanca sobre la madera. No sabía que el rojo te sentaba tan bien. Me detuve. Esa noche llevaba una camiseta roja. Nada especial, pero no la había usado desde que me mudé. No había salido. Nadie más me había visto. El pulso me cambió por un segundo. Me convencí de que tal vez me habían visto el día anterior. Que tal vez la nota no se refería a hoy. Que quizá era todo una coincidencia. Pero no lo era. Porque la tercera nota lo dejó claro. Hoy llevabas el pelo recogido, pero prefiero cuando lo dejas suelto. Me lo había recogido por la tarde. A solas. En casa. No había abierto la puerta. No había subido persianas. No había hecho videollamadas. No había publicado ninguna foto. Ese día no me reí. Esa noche me acosté con la puerta del dormitorio cerrada y una silla trabándola desde dentro. Comencé a notar detalles que antes ignoraba. La forma en que sonaban las pisadas en el pasillo. La cantidad de luz que entraba por la mirilla. El leve crujido de la puerta cada vez que cambiaba la humedad del ambiente.
Me volví hipersensible a todo lo que antes era parte del fondo. Como si el edificio entero me estuviera observando. Esa semana no llegaron más notas. Pero eso no me tranquilizó. Al contrario. La ausencia me tensó aún más. Como si el silencio fuera una pausa para algo peor. Revisé la puerta de arriba a abajo. Cerradura, marco, bisagras. Todo parecía en orden. Pensé en instalar una cámara, pero no sabía hacia dónde apuntar. El edificio no tenía cámaras comunes, ni portero físico. Solo vecinos que se cruzaban en las escaleras con una sonrisa mecánica y un saludo apurado. A los 10 días, llegó una nueva carta. Esta vez no estaba doblada. Estaba extendida, colocada cuidadosamente frente a la puerta. Como una invitación. Te escuché cantar mientras cocinabas. Tienes una voz preciosa. Casi dejé caer la bolsa de basura que llevaba en la mano. Porque había cantado. Apenas un murmullo mientras freía unas verduras, una canción que tenía en la cabeza desde hacía días. Pero no había ventanas abiertas. Ni música puesta. Nadie debía haberme escuchado. Empecé a revisar las paredes, buscando orificios, grietas, huecos en los marcos. No encontré nada evidente. Pero entonces noté algo que me había pasado por alto, el buzón. Cada buzón del edificio tenía una ranura en la puerta de entrada. La mía también. Y justo encima del buzón, un pequeño respiradero antiguo, cubierto por una rejilla metálica. Me agaché y miré a través de la rejilla. Oscuridad. Pero si alguien se inclinaba lo suficiente desde el otro lado, podría ver el interior de mi salón. Y, con un poco de suerte, o de paciencia, incluso algo del pasillo y parte de la cocina. Cubrí la rejilla con cinta negra. Esa noche me acosté con los auriculares puestos, intentando bloquear el mundo. Pero a las 2:17, la cinta del buzón se despegó. La escuché. Un leve sonido, como papel desgarrado. Me levanté sin hacer ruido, crucé el salón en puntillas y me asomé por la mirilla. Nada. Solo el pasillo oscuro. Y otra nota blanca, colocada con precisión quirúrgica frente a mi puerta. No te escondas. Te sigo viendo. No la toqué. La nota quedó ahí toda la noche, tendida como un animal muerto al que no sabes si acercarte o enterrar. Me senté en el suelo, con la espalda apoyada contra la puerta del dormitorio, observándola desde la distancia. Pensé en llamar a alguien, pero ¿a quién? No tenía pruebas. Solo papeles escritos a mano, sin huellas, sin cámaras, sin testigos. La mañana siguiente, bajé al portal con la misma ropa de la noche anterior. Me fijé en cada puerta, cada cerradura, cada rendija. En la planta solo vivíamos 3 personas más, supuestamente. A un lado, una mujer mayor a la que había visto solo una vez en el ascensor. Al otro, un joven con auriculares siempre puestos. Y en la esquina opuesta, una puerta sin nombre. Solo un número descolorido. La miré unos segundos, luego bajé. Esa misma tarde hablé con la administradora del edificio. Le pregunté por los vecinos, intentando sonar casual. Me dijo que la mujer mayor vivía allí desde hacía décadas. Que el chico era nuevo, estudiante. Y que la puerta sin nombre llevaba vacía más de un año. El último inquilino dejó de pagar y desapareció. Le pregunté si alguien más tenía acceso al edificio. Ella sonrió. Me dijo que cualquiera podía entrar si alguien dejaba la puerta abierta. Esa noche bloqueé la entrada con un tope de goma. También aseguré el buzón con cinta americana y puse un taburete frente a la puerta. No era mucho, pero me hacía sentir que algo estaba bajo control. Pero el control no existe cuando alguien ya te ha despojado del límite más básico, tu privacidad. A las 2:42 de la madrugada, escuché algo distinto. No fue el sonido de una carta. Fue un roce. Como si alguien hubiera pasado los dedos lentamente por la madera de la puerta. Me acerqué, conteniendo el aliento. Silencio. Entonces lo vi. Por debajo de la puerta, 2 sombras inmóviles. Zapatos. Alguien estaba de pie, del otro lado. No se movía. No llamaba. Solo estaba allí, esperando. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez segundos. Tal vez minutos. Pero finalmente, las sombras desaparecieron. Me atreví a abrir la puerta solo cuando el cielo empezó a aclararse. Y ahí estaba. Una nueva nota. Doblada esta vez. Escrita con otra tinta, más gruesa, más reciente. Hoy no cantaste, ¿estás enfadada conmigo? Tomé la nota con guantes de cocina. La guardé dentro de una bolsa con cierre hermético.
No quería tocarla directamente. No sabía si eso serviría de algo, pero sentí que marcaba un límite. Como si al aislarla pudiera contener también la sensación de que mi casa ya no era mía. Esa mañana fui a la comisaría. Conté todo. Me escucharon con educación. Tomaron mis datos. Me dijeron que lo más probable era que se tratara de algún bromista. Que no podían hacer nada sin una prueba directa, sin una cámara, sin una agresión. Me ofrecieron interponer una denuncia preventiva. Lo hice. Instalé una cámara apuntando hacia la entrada. También una segunda, oculta dentro del apartamento, enfocando el buzón desde dentro. Me prometí no revisar nada hasta pasadas varias noches, para no caer en la obsesión. Pero no hizo falta esperar. A la siguiente madrugada, a las 3:11, la cámara grabó algo. Una figura bajando lentamente por las escaleras. No llevaba pasamontañas. No se ocultaba. Miraba al suelo. Parecía moverse sin prisa, como si estuviera en su propia casa. Se detuvo frente a mi puerta, sacó una hoja doblada del bolsillo y la deslizó con cuidado. Luego se inclinó hacia la mirilla. Se quedó ahí más de un minuto. Mirando. Cuando por fin se alejó, la cámara alcanzó a capturar el perfil por un segundo. Lo detuve fotograma a fotograma. No era nadie que conociera. O al menos, eso creí. Pero algo en sus gestos, en su forma de pararse, de moverse, me resultaba familiar. Revisé las carpetas antiguas del ordenador. Fotos de mi antiguo instituto, de la universidad, de trabajos pasados. Busqué en redes, en perfiles antiguos. Lo encontré en un rincón olvidado, en una imagen borrosa de una fiesta. No hablábamos. No nos seguíamos. Ni siquiera lo recordaba bien. Pero él sí a mí. Mucho. Vivía a 3 calles del edificio. En un bajo con ventanas tapiadas. La policía lo detuvo días después. Tenía una habitación dedicada a lo que llamaban registro conductual. Murales de rutina, listas de hábitos, calendarios con marcas en rojo. Mi nombre aparecía más de 20 veces. No se resistió al arresto. Dijo que no me había hecho daño. Que solo quería que lo viera. Que sentía que estábamos hechos el uno para el otro. No hubo juicio. Lo declararon no apto. Lo internaron en una institución. Me dieron una orden de alejamiento, aunque ya no vivía cerca. Me mudé otra vez. Piso alto. Portero físico. Cámaras en cada rellano. Durante meses, dormí con la puerta del dormitorio cerrada y una silla trabándola desde dentro. A veces, aún lo hago. No porque crea que volverá. Sino porque, desde hace 2 semanas, alguien ha empezado a dejarme notas por debajo de la puerta. No están escritas a mano. Están impresas. Con mi nombre. Y la última decía: esta vez, no lo dejaré escapar. Me di cuenta la primera vez una madrugada cualquiera, mientras revisaba el móvil medio dormido. Una notificación perdida entre correos basura y alertas del clima. Un pequeño icono de burbuja azul, de una aplicación que no reconocí de inmediato. Al principio pensé que era una actualización de alguna red social. Pero cuando la abrí, me congelé. Era Message. Con doble S, la app de mensajería que usaba cuando aún estaba en la universidad. Una plataforma pequeña, que desapareció cuando Facebook absorbió media Internet. La recordaba bien, porque fue la primera que usé para mantenerme en contacto con un grupo específico de personas. Un grupo del que prefería no saber nada. Pero allí estaba. Un mensaje nuevo. Sin nombre de usuario, sin foto de perfil. Solo un mensaje breve. ¿Estás listo para terminar lo que empezaste? Intenté cerrarla, pero el sistema se colgó. Forcé el cierre, apagué el móvil y lo dejé sobre la mesa. Me convencí de que debía ser un error, un eco de una aplicación no borrada por completo. No pensé más en ello. Hasta que, 2 noches después, volvió a aparecer. Esta vez, no era un mensaje de texto. Era un archivo. Una captura de pantalla. Mostraba una imagen de Google Maps. En el centro, unas coordenadas exactas. Las busqué con curiosidad, esperando que fueran una broma. No lo eran. El punto marcado estaba en medio de un bosque, a unas 2 horas de mi ciudad. Una zona que no conocía, sin señal de caminos, sin nombres. Al día siguiente reinstalé la app solo para intentar eliminarla de forma correcta. Pero el sistema no me lo permitió. Aparecía como aplicación de sistema,
con permisos que no recordaba haber concedido. No se podía borrar, ni desinstalar. Y lo más extraño, no figuraba en ninguna tienda oficial. Cada día llegaba una notificación nueva. Primero, un mapa más detallado. Luego, un croquis de una casa abandonada. Después, una lista de objetos, linterna, cuerda, agua, batería externa. Y, por último, una frase. Faltan 3 días. Los mensajes continuaron. Siempre a la misma hora, 2:17 de la madrugada. No tenían tono, ni vibración. Solo aparecían, como si el dispositivo mismo se rindiera ante ellos. A veces eran coordenadas más precisas. Otras, fotografías borrosas de caminos de tierra, cruces de senderos, marcas talladas en árboles. Todas diferentes, pero con un patrón común, llevaban hacia el mismo punto. Una cabaña, perdida en algún lugar entre montañas, fuera del alcance de cualquier red móvil. Intenté ignorarlo. Cerré la aplicación, bloqueé los permisos, cambié de teléfono. Pero las notificaciones seguían llegando. Incluso en el nuevo dispositivo, antes de instalar nada. Era como si se sincronizaran con mi presencia, no con el hardware. Como si no importara el medio, sino el destino. Entonces, una noche, el mensaje cambió. No vendrás por miedo. Vendrás por culpa. Y tenía razón. Porque lo que nadie sabía, lo que nunca dije, es que esa aplicación solo la usábamos 5 personas. Y una de ellas desapareció. Nos hablábamos a diario, durante meses. Un grupo privado, donde compartíamos ideas, pensamientos, delirios. Éramos jóvenes, insensatos. Nos creíamos distintos. Jugábamos con la oscuridad como quien juega con una vela encendida en una habitación llena de gasolina. El que desapareció se llamaba Marcos. Lo conocimos por la app. Nunca en persona. Nunca nos mostró su rostro. Pero compartía cosas con nosotros que nadie más sabía. Historias que nos perturbaban. Detalles de su vida tan íntimos que era imposible no creerle. Hasta que una noche, sin aviso, envió un último mensaje. Gracias por empujarme. Esta será mi despedida. Y luego, silencio. Nunca supimos si era real. Nunca hicimos nada por comprobarlo. Lo bloqueamos. Lo olvidamos. Hasta ahora. Hasta que empecé a recibir mensajes que solo alguien del grupo podría haber enviado. La última notificación que recibí antes de tomar una decisión decía: todo está preparado. No llegues tarde. Conduje en silencio durante casi 2 horas, siguiendo las coordenadas paso a paso. El GPS del móvil dejó de funcionar a medio camino. A partir de ahí, seguí guiándome con las capturas que había descargado, los mapas enviados por esa app maldita que aún vibraba en mi bolsillo, como un corazón artificial que no dejaba de latir. El camino se estrechó tras dejar la carretera principal. Tierra, piedras, ramas caídas. Cada curva parecía cerrarse un poco más. Durante un tramo incluso pensé que me había perdido, que todo había sido un error. Pero entonces vi una señal de madera clavada en un árbol, con la palabra adelante escrita en tinta roja, apenas visible. No sé cuánto tiempo conduje después de eso. El reloj del coche parpadeó y luego murió. El sol comenzaba a bajar cuando llegué. La cabaña estaba exactamente como en las imágenes. Techo inclinado, paredes ennegrecidas por el tiempo, una sola ventana sin cristal y una puerta entreabierta. Me detuve a unos metros, el motor aún en marcha, las luces encendidas. No bajé enseguida. Me limité a mirar. Parecía deshabitada. Pero no estaba vacía. En el porche había una mesa plegable, y sobre ella, una caja de cartón con mi nombre escrito. Mi nombre completo. No con tipografía. Con mi propia caligrafía, como si yo mismo lo hubiese escrito sin recordar cuándo. Me acerqué con pasos lentos. El silencio era absoluto. Ni viento, ni pájaros, ni insectos. Abrí la caja con manos temblorosas. Dentro había 5 objetos. Una linterna. Una cuerda de escalada. Una botella de agua sin abrir. Una fotografía mía, de hace años, dormido. Un teléfono viejo. El teléfono comenzó a sonar. Era el tono clásico de la app. Lo tomé. Pantalla negra. Luego, lentamente, un único mensaje apareció. Pasa. Volví la vista hacia la cabaña. La puerta seguía abierta. No sabía si alguien me observaba desde dentro. No sabía si había cámaras, si era una broma, una trampa o algo peor. Pero en ese momento,
entendí que ya no importaba. Porque yo también tenía preguntas sin responder. Porque todos habíamos fingido que Marcos no existía. Y esa era la noche en que, finalmente, tendría que mirar hacia adentro. Entré. La madera crujía bajo mis pies con cada paso. El interior estaba más limpio de lo que esperaba. Nada de polvo, nada de telarañas. Solo un espacio vacío, ordenado. Como si alguien lo hubiera preparado especialmente para esa noche. Había una mesa en el centro, y sobre ella, un único objeto, un cuaderno de tapas negras. Lo abrí. En la primera página, una lista de nombres. Reconocí los del antiguo grupo. Incluido el mío. Cada nombre estaba subrayado, -1, Marcos. Pasé las hojas lentamente. Había anotaciones detalladas, pensamientos, fechas, frases copiadas de nuestras conversaciones antiguas en la app. Incluso cosas que nunca escribimos, pero que sí dijimos en voz alta durante aquellas videollamadas que creíamos olvidadas. Todo estaba allí, reconstruido. Como si alguien nos hubiese estado escuchando todos estos años. En la última página, una frase ocupaba todo el espacio. No fue una despedida. Fue una invitación. Sentí que el aire se volvía más denso. Me giré. En una de las esquinas, antes oculta por la sombra, había una cámara. Encendida. Grabando. Un monitor de tubo, encajado en una estantería, mostraba varias ventanas de vigilancia. Imágenes en blanco y negro de distintas habitaciones. Dormitorios. Salones. Cocinas. En una de ellas, me reconocí. Era mi apartamento. Una transmisión en directo. Alguien había estado observándome desde hacía mucho más tiempo del que imaginaba. Me acerqué al monitor. La cámara en mi casa estaba oculta en el detector de humo. Solo la vi porque la imagen tembló justo cuando pasé por debajo de ella, unos días atrás, y yo levanté la mirada, sin saber. Entonces, el teléfono viejo vibró de nuevo en mi mano. Un mensaje nuevo. Gracias por venir. Ahora el círculo está completo. Y luego, otro. No salgas corriendo. Solo observa. La pantalla del monitor cambió. Ahora mostraba la entrada de la cabaña, desde algún ángulo exterior. Y allí estaba yo. Desde fuera. Viendo cómo sostenía el teléfono en mi mano. Cómo leía el mensaje. Cómo comenzaba a temblarme la mandíbula. Me estaban grabando desde todos los ángulos posibles. O tal vez no me grababan. Tal vez me esperaban. Y lo más aterrador no era eso. Era que, al fondo de la imagen, detrás de mí, en el marco de la puerta, otra figura había aparecido. De pie. Silenciosa. Y no era Marcos. Era alguien más. Alguien que también conocía la app. Alguien que, probablemente, nunca la desinstaló. Alguien que tal vez, como yo, recibió la última notificación y decidió seguirla. Trabajo desde casa desde hace años. Al principio lo disfrutaba, no tener que lidiar con transporte, ni conversaciones forzadas, ni luces fluorescentes de oficina. Era una rutina que me acomodaba. Silencio, café, y el golpeteo de mi teclado como único sonido de fondo. Por eso lo noté enseguida. Fue un martes, justo después de la hora de comer. Me recosté en el sofá con el portátil en las rodillas y comencé a revisar unos informes. Entonces lo escuché, un golpeteo rápido, rítmico. Como el tecleo de alguien trabajando a buen ritmo. Al principio creí que era yo. Pero al detenerme, el sonido continuó. Venían de la habitación de al lado. Me quedé inmóvil, prestando atención. Pensé que tal vez era el vecino. El tabique que separa las viviendas no es muy grueso. Pero ese sonido no era lejano. Era claro, directo, como si estuviera en mi propia casa. Me levanté y caminé hacia la puerta del pasillo. El tecleo se detuvo. No me atreví a abrir del todo. Me quedé escuchando un par de minutos. Nada. Silencio. Volví a mi trabajo, atribuyéndolo a mi imaginación. El encierro hace que uno escuche cosas. Que uno proyecte. Que uno repita ruidos en la cabeza sin querer. Pero al día siguiente volvió a ocurrir. Esta vez por la mañana, poco después de encender mi ordenador. Un patrón similar, ritmo rápido, pausas breves, luego otra vez. Como si alguien escribiera correos o fragmentos de código. Reconocía ese ritmo. Era el mío. Era la forma en que yo tecleaba. Apagué mi equipo. Me levanté.
Y el sonido persistía. Me acerqué con cautela a la puerta del trastero. Esa habitación estaba vacía, excepto por unas cajas y una estantería con herramientas. No tenía escritorio, ni silla, ni enchufes visibles. Abrí la puerta. Oscuridad. Y silencio. Revisé todo. Moví las cajas. Toqué las paredes. Nada. Cerré de nuevo y volví a mi puesto. Me dije que era una coincidencia. Hasta que esa noche, al revisar la lista de dispositivos conectados a mi red, vi uno nuevo. Sin nombre. Solo una dirección MAC que no reconocía. El nuevo dispositivo seguía conectado. No tenía nombre visible, y el tipo de conexión aparecía como desconocida. No estaba enlazado por Wi-Fi, sino por Ethernet. Por cable. Lo cual era imposible, porque en mi casa solo había un puerto LAN, y estaba conectado a mi propio equipo. Apagué el router. Todos los dispositivos se desconectaron, menos ese. Apareció de nuevo minutos después de reiniciar la red, como si nunca se hubiera ido. En la lista, ocupaba siempre el último lugar. Sin nombre, sin icono, sin historial de actividad. Esa noche no dormí bien. Me levanté varias veces, encendiendo luces en cada habitación. Volví a revisar el trastero, abrí el armario, incluso empujé el sofá por si algo estaba oculto detrás. Nada. Todo parecía normal. Pero el ruido seguía. El sonido del teclado. Siempre idéntico. Siempre familiar. Una noche decidí grabarlo. Coloqué el móvil en el pasillo, con la grabadora activada, apuntando hacia la puerta del trastero. Me encerré en la habitación contigua, apagué todas las luces y me quedé en silencio. A los 15 minutos, comenzó. Primero un clic, como el encendido de un monitor. Luego, las teclas. Golpes suaves, espaciados, como quien está escribiendo con calma. Me pareció reconocer el ritmo exacto que usaba para escribir mis contraseñas. Una secuencia precisa. Una pausa. Otro bloque de teclas. Al día siguiente revisé el audio. No eran solo teclas. Había respiración. Una respiración baja, contenida, con ligeros cambios de ritmo. Como si alguien estuviera concentrado, leyendo algo importante. Incluso podía oír el roce de una mano sobre el escritorio, uno que no tenía. Porque, en teoría, no había escritorio en esa habitación. Ni silla. Ni ordenador. Decidí pedir ayuda. Un amigo mío es técnico en redes. Le pedí que viniera bajo pretexto de mejorar la seguridad de mi conexión. No quería sonar paranoico. Revisó el router, los dispositivos, y al ver la dirección anónima, se quedó en silencio unos segundos. Luego me dijo que no podía rastrearla. Que parecía enmascarada. Me preguntó si vivía solo. Asentí. Me dijo que no era nada grave. Que probablemente era algún vecino robando señal. Pero su tono no era convincente. Antes de irse, me preguntó si había notado algo más raro. No respondí. Porque esa mañana, al revisar mi correo, encontré un archivo en borradores. Un documento en blanco, pero con el título escrito. Diario de observación, entrada 1. No lo había escrito yo. El archivo seguía allí, esperando en mis borradores como una nota mal escondida. Cuando lo abrí, el documento estaba vacío. Solo el título, Diario de observación, entrada 1. No tenía fecha, ni autor, ni contenido. Solo esa línea, como un encabezado. Lo borré. No lo pensé demasiado. Me convencí de que era algún fallo del sistema, un archivo viejo, algo residual. Pero esa noche no encendí el portátil. Ni revisé correos. Solo me senté en la cocina con las luces apagadas, escuchando. Y ahí estaba. El teclado. No constante, no agresivo. Solo presente. Como una respiración que no te pertenece. Una repetición que acaba por volverse parte del ambiente, como el goteo de un grifo. Al principio es molesto. Luego lo olvidas. Hasta que lo recuerdas de golpe y ya no puedes ignorarlo. Fui hasta el trastero con la linterna del móvil. Abrí la puerta. Y esta vez, lo vi. Un cable. Negro, delgado, asomando por debajo de una de las cajas del fondo. Lo seguí con la vista. Iba hacia el zócalo, entraba en una pequeña grieta en la pared y se perdía tras los paneles. No había enchufe visible, ni aparato al que estuviera conectado. Moví las cajas. Retrocedí la estantería. Y allí estaba. Un ordenador. Pequeño, sin torre.
Un mini PC de esos que se pueden esconder detrás de un monitor. Conectado a una pantalla delgada, encastrada en una ranura entre la pared y la madera del armario. Era tan discreto que podía haber vivido ahí años sin ser notado. Y estaba encendido. Pantalla negra. Cursor parpadeando. Me acerqué con cautela. Y entonces se activó. Una pantalla blanca. Un documento abierto. Texto mecanografiado. Fechado del día anterior. Entrada 27. Sigue sin saberlo. Observa mucho menos que antes. A veces creo que le gustaría saber que estoy aquí. Hoy ha hecho café. Se le ha acabado el azúcar. Puso una canción que no escuchaba desde hace semanas. Quizá me está probando. Retrocedí de golpe. Sentí un nudo subir desde el estómago hasta la garganta. Quise arrancar el cable, pero no me moví. Mi cuerpo estaba rígido, congelado, como si necesitara permiso para actuar. Y entonces apareció una nueva línea. Escrita en tiempo real. Está leyendo esto. Por fin. Apagué el monitor. No lo desconecté. No toqué el ordenador. Solo me alejé, como si la distancia pudiera diluir el significado de lo que acababa de leer. Cerré la puerta del trastero sin hacer ruido y me senté en el suelo del pasillo, con la espalda apoyada en la pared. Intenté pensar en opciones. En explicaciones. En alguna lógica que no me dejara temblando. Pero no la había. Alguien había instalado ese equipo dentro de mi casa. No en la red, no en la nube, no de forma remota. Dentro. Físicamente. Con tiempo, con calma, con conocimiento preciso de mis movimientos, de mis costumbres, de cada hueco de mi hogar. Y llevaba tiempo observándome. Esa misma noche tomé fotos del ordenador, del monitor oculto, del texto. Envié todo a la policía. Me dijeron que mandarían una patrulla a revisar el domicilio. Me recomendaron no tocar nada. Me ofrecieron quedarme en una comisaría si no me sentía seguro. Pero no fui. No por valentía. Sino porque ya era demasiado tarde. Cuando regresé al trastero para asegurarme de que todo seguía igual, encontré la pantalla apagada, como antes. Pero encima del teclado había algo nuevo. Una nota escrita a mano. Mi letra. Unas pocas palabras. Te observé porque tú no lo hiciste. Debajo, un pendrive. No lo abrí. Lo guardé en una caja metálica, la cerré con cinta y la arrojé al fondo de un contenedor industrial, esa misma madrugada. Luego pasé horas caminando sin rumbo hasta que amaneció. La policía vino. Revisaron. Tomaron fotos. Dijeron que todo apuntaba a una intrusión planificada. Pero sin huellas, sin cámaras, sin nombres, no había denuncia concreta que pudieran procesar. El ordenador desapareció al día siguiente. Alguien entró mientras dormía. No rompió nada. No forzó la puerta. Solo se llevó su máquina. Y dejó la casa como si nunca hubiera estado allí. Me mudé. Por supuesto. Otro barrio, otra ciudad. Piso compartido, esta vez. Más ojos, más voces. Más movimiento. Pero el teclado, a veces lo escucho. Alguien escribiendo en otra habitación. Con ese ritmo pausado, mecánico, casi familiar. Y entonces me acuerdo de la última entrada escrita que leí, justo antes de cerrar el monitor. Quizá me está probando. Quizá, en el fondo, siempre quiso compañía. Quizá no lo dejó entrar. Quizá lo dejó quedarse. La mayoría de las relaciones no terminan con un portazo. Se apagan. Como una lámpara vieja que parpadea durante semanas antes de rendirse por completo. Lo nuestro fue así, lento, predecible, sin drama. O eso creí. Después de la ruptura, me mudé. Ciudad nueva, piso nuevo, teléfono nuevo. Pasé semanas deshaciéndome de lo que nos unía, fotos, recuerdos, ropa suya. Todo fue a parar a una caja cerrada con cinta, que dejé olvidada en un trastero de alquiler. No volví a pensar en ella. Hasta que, un mes después, llegó el primer paquete. Sin remitente. Un sobre acolchado, cuidadosamente cerrado, con mi nombre escrito a mano. Dentro, una camiseta. No una cualquiera. Mi camiseta. Blanca, con el cuello algo desgastado. Tenía un pequeño agujero en la manga. Era de esas que uno usa para dormir, que ya ni recuerda haber perdido. Olía a suavizante. Y algo más. Algo vagamente familiar, como una mezcla entre perfume viejo y aire encerrado.
La dejé sobre la mesa. Pensé que alguien la había encontrado. Que quizás la dejé olvidada en la lavandería del antiguo piso. Que me la habían enviado por error. No le di más vueltas. Hasta que llegó el segundo paquete. Esta vez, una pequeña caja de cartón. Dentro, varias cosas. Un cepillo de dientes envuelto en film transparente, un mechón de pelo atado con hilo, una cucharilla de café con restos de azúcar endurecido. Y una nota. Sin firma. Siempre fuiste mío. La letra no era la suya. Pero había algo en la forma de la caligrafía, en cómo la S se curvaba al final, en cómo las letras parecían flotar, que me resultaba perturbadoramente conocida. Esa noche no dormí bien. Soñé con cajas apiladas en un sótano. Con mis cosas guardadas en estanterías numeradas. Con alguien oliendo mi ropa mientras yo hablaba sin saber que me escuchaban. Al despertar, tenía la sensación clara de que algo se había movido dentro de casa. Durante días no recibí nada más. Volví a mi rutina como quien camina por una superficie congelada, esperando escuchar el primer crujido. Miraba por la mirilla antes de salir. Dormía con la cadena puesta. Revisaba la bandeja del correo con la ansiedad de quien espera un mensaje que no quiere recibir. Y llegó. Un sobre más fino. Papel marrón, cinta adhesiva transparente. Dentro, una fotografía impresa. Vieja. No por el papel, sino por lo que mostraba, yo, en mi antiguo piso, tumbado en el sofá, dormido. Tenía la misma camiseta blanca del primer paquete. La imagen estaba ligeramente inclinada, como tomada desde la puerta entreabierta. No recordaba que me hubieran hecho esa foto. No había nadie en casa en ese entonces. No podía haberla tomado ella. No a esa distancia. No desde ese ángulo. Por primera vez, sentí el impulso de ir a la policía. Pero, ¿qué iba a decir? Que alguien me mandaba cosas mías. Que tenía una foto que tal vez había olvidado. Que alguien me conocía demasiado bien. Guardé todo en una bolsa de plástico y la metí en un cajón que antes usaba para cubiertos. Lo cerré con cinta. No servía de nada, pero me tranquilizaba. Días después, recibí algo peor. Una caja negra, sin etiquetas. Dentro, varias pequeñas bolsas transparentes con pinzas metálicas, uñas cortadas, servilletas con restos de comida, colillas de cigarro. Cada bolsa tenía una fecha escrita a mano. Y mi nombre. En una de ellas, la más reciente, había algo que reconocí al instante, un vaso de plástico con una mancha de lápiz labial. El mismo que usaba ella. El mismo que dejaba en mis vasos cuando vivíamos juntos. No podía ser reciente. Había desaparecido hacía meses. Y sin embargo, el vaso aún tenía olor. No a perfume. No a maquillaje. A ella. Llamé al número antiguo de ella. No esperaba que respondiera. Y no lo hizo. Una operadora indicó que ese número ya no existía. No me sorprendió. Lo había borrado por completo. Su rastro digital, su presencia en redes, incluso sus fotos compartidas con amigos, todo había desaparecido en cuestión de semanas después de la ruptura. Como si se hubiera preparado para borrarse de mi vida mucho antes de que yo me diera cuenta. Pero esto no era una despedida. Era una presencia. Una insistencia. La cuarta caja fue la que me quebró. No tenía remitente, ni etiquetas. La encontré dentro de mi buzón, doblada de una forma que no recordaba posible por el tamaño. Al abrirla, sentí un olor denso, entre húmedo y metálico. Dentro había un solo objeto. Un plato de cerámica blanca. Roto. Con los bordes envueltos cuidadosamente en gasa. Reconocí la grieta, era de nuestra antigua vajilla. La que rompimos en una discusión, una tarde absurda en que todo estalló por una tontería. Había restos de comida seca en el borde. Y una nota. Me sabe a ti. Ese plato había desaparecido meses atrás. Lo había tirado. Yo mismo. Lo recordaba bien. Pero ahora estaba allí, fragmentado, presente, como una reliquia de una vida que no quería revivir. A partir de ese día, empecé a notar otras cosas. La ropa del armario, doblada distinto. El cajón de los calcetines, con pares que no recordaba haber usado. Una toalla húmeda que juraría no haber tocado. Lo peor llegó una madrugada. Me despertó un olor. No fuerte, pero sí específico. Su perfume. No el actual. Uno más antiguo. El que usaba cuando nos conocimos. Ese aroma que se quedaba en las almohadas durante días. Estaba en el aire. Ligero. Suspendido.
Fui hasta el baño. La puerta estaba abierta. Y en el espejo, escrito con algo invisible al ojo hasta que el vapor de la ducha lo reveló, una frase temblorosa. Aún me llevas dentro. Esa noche no volví a dormir. Me senté en el suelo del salón, con la espalda contra la pared y la vista fija en la puerta del baño. No sabía si quería que algo ocurriera o que todo terminara ahí, en el silencio. Pero nada se movió. Nadie entró. Nadie salió. Solo el perfume persistía. No lo volví a oler al día siguiente. Ni al otro. Todo pareció calmarse. Las cajas dejaron de llegar. Los ruidos desaparecieron. Durante semanas, viví en una extraña sensación de espera, como si alguien me hubiera dado un respiro deliberado. Como si se tratara de una tregua. Pensé en mudarme. Buscar ayuda. Cambiar de número. Desconectarme de todo. Pero la verdad es que no lo hice. Tal vez porque había algo en todo aquello que me resultaba familiar. Casi íntimo. Como si, en el fondo, hubiese algo reconfortante en la idea de que alguien me conociera tanto. Que me recordara de forma tan obsesiva. Que conservara cada parte de mí como si fuera sagrada. Lo supe con certeza una tarde, al abrir el armario y notar que algo se había movido. Al fondo, donde creía que no había nada, encontré una caja pequeña de madera. No era mía. Dentro, envueltas en papel de seda, había varias cosas. Un mechón de mi cabello, con una etiqueta que indicaba la fecha del último corte. Un recibo de supermercado con mi firma, plastificado. Una cápsula de perfume. La suya. Un frasco pequeño, con una sustancia blanca, marcada como piel. Y al fondo, una grabación en casete, con mi nombre escrito en mayúsculas. No tengo reproductor. No quiero tenerlo. Pero aún conservo la caja. No por nostalgia. No por miedo. Sino porque, aunque no quiera admitirlo, hay algo en ella que sabe a mí. Llevo casi 40 años viviendo en esta calle. Es un barrio tranquilo, antiguo, donde cada casa tiene historia y cada vecino tiene memoria. Con el tiempo, la mayoría se ha ido. Algunos murieron, otros se mudaron a residencias. Yo me quedé. No por apego, sino por costumbre. Desde mi sillón del salón, puedo ver perfectamente la casa de enfrente. Una estructura gemela a la mía, construida al mismo tiempo, por los mismos arquitectos, con las mismas ventanas de madera y la misma verja oxidada. Estuvo vacía desde que los últimos dueños se marcharon hace más de una década. Desde entonces, nadie se ha interesado en ella. Por eso lo noté tan rápido. Empezó con las luces. Una noche, justo al apagar la lámpara del pasillo, vi un destello al otro lado de la calle. Me giré instintivamente. La ventana del salón de enfrente se había encendido. No pensé mucho en ello. Supuse que habría nuevos vecinos. Quizá una reforma. Pero al día siguiente, el patrón se repitió. Yo apagaba. Ellos encendían. Pasaron días, y cada noche era igual. Cada vez que yo apagaba una luz, se encendía una del mismo tipo y en la misma posición en la casa de enfrente. Decidí observar con más atención. Una noche apagué la luz del baño y me quedé en penumbra, mirando por entre las cortinas. A los pocos segundos, se encendió una luz del mismo tono, en la misma ventana, pero del otro lado. Lo probé otra vez. Apagué la lámpara de la mesita de noche. Se encendió la luz equivalente en la planta alta, enfrente. No era coincidencia. Era imitación. Y no tardé en darme cuenta de que no solo eran las luces. Comencé a probar. Pequeñas cosas, al principio. Movía la cortina del salón con un gesto específico, 3 sacudidas cortas. Me sentaba frente al televisor, pero no lo encendía. Encendía la luz del baño a las 3 de la madrugada, sin motivo. Cada vez, la casa de enfrente respondía. La cortina se agitaba. Una figura se sentaba. La luz del baño se encendía. Nunca veía a nadie con claridad. Solo siluetas. Sombras suaves recortadas contra la luz, demasiado lejos para distinguir rasgos. Pero su comportamiento era idéntico al mío. Cada acción que yo realizaba encontraba eco en la casa vacía de enfrente, con apenas unos segundos de diferencia. Una noche, decidí hacer algo más evidente. Coloqué una silla en el centro del salón, mirando hacia la ventana. Me senté, me incliné hacia adelante, apoyé los codos en las rodillas y entrelacé las manos. Me quedé así, en total silencio. Pasaron 30 segundos.
Entonces la figura apareció. Se sentó del mismo modo. La misma silla, la misma postura. Cruzó las manos igual que yo. Algo dentro de mí se tensó. No era solo la imitación. Era el detalle. La precisión. El conocimiento íntimo de mis gestos. Nadie puede copiar así sin haber observado antes durante mucho tiempo. Me levanté de golpe. La figura también lo hizo. Me acerqué a la ventana, lentamente. Del otro lado, la silueta hizo lo mismo. Nos separamos solo por una calle. Dos casas gemelas. Dos cuerpos reflejados. Pero no era un espejo. El reflejo no es tan preciso. El reflejo no tiene tiempo de reaccionar. El reflejo no espera. Y eso fue lo que comprendí esa noche, con una claridad dolorosa. Lo que estaba al otro lado no reaccionaba a mis movimientos. Los anticipaba. A partir de entonces, dejé de actuar por costumbre. Cada movimiento lo pensaba con antelación. Cada gesto era una prueba. Me vestía con ropa distinta a la habitual, hacía cosas que jamás había hecho. Me sentaba en lugares donde nunca me había sentado. Tomaba café a horas extrañas, abría puertas que normalmente mantenía cerradas. Solo para ver si la figura imitaba. Y lo hacía. Cada vez. Incluso con gestos que yo mismo improvisaba en el momento. Como si supiera. Como si, de alguna manera, ya lo hubiera visto hacerlo antes. Una tarde, a modo de desafío, busqué en una caja antigua una bufanda que no usaba desde hacía más de 20 años. La coloqué sobre los hombros, abrí la ventana y me incliné ligeramente, mirando hacia la calle. El aire estaba frío. Silencio total. Del otro lado, la figura apareció, con una bufanda idéntica. Del mismo tono desvaído, el mismo desgaste en la esquina. Esa bufanda, no había forma de que la tuviera. A menos que fuera la mía. Esa noche no dormí. A las 3 de la madrugada, desperté por un ruido. Un golpecito suave. No en mi casa. En la casa de enfrente. Me asomé con cautela desde la oscuridad. Las luces estaban apagadas, pero en una de las ventanas había una figura. No se movía. No saludaba. Solo estaba de pie, muy quieta. Llevaba algo en la mano. Algo pequeño, cuadrado. Una foto. Y aunque era imposible distinguir detalles desde esa distancia, sentí que era una foto mía. No una antigua. Una tomada esa misma semana. No volví a encender las luces. Durante varios días, me moví a oscuras, como un huésped en mi propia casa. Cerré las persianas, desconecté el timbre, sellé los buzones con cinta adhesiva. No quería ser visto. No quería ser repetido. Pero aún así, lo era. Me sentaba en la penumbra, y sabía que del otro lado alguien hacía lo mismo. Que alguien, en una casa gemela a la mía, vivía los mismos movimientos con precisión quirúrgica. Empecé a cuestionarlo todo. Cada recuerdo, cada hábito. ¿Eran míos? ¿O eran copias de algo que ya había ocurrido enfrente? Una noche decidí salir. Cruzar la calle. Comprobar por mí mismo. Tenía las llaves antiguas que un vecino me había confiado hacía años, antes de marcharse. Pensé que tal vez servirían. Que tal vez abrirían la puerta de esa casa vacía que nunca dejó de mirar. Eran las 4:12 de la madrugada cuando crucé. No había viento. No había ruido. Solo el crujido de mis pasos sobre el asfalto. Llegué a la puerta. Metí la llave. Giró. Entré. El olor fue lo primero. No a humedad. No a polvo. Sino a mí. Ese olor tibio, mezclado con papel viejo, café rancio y algo que solo uno reconoce en sí mismo. La casa era idéntica. Hasta en los errores. La pintura descascarada en la misma esquina. La grieta del marco de la ventana. El rechinar de la tercera tabla del suelo. Todo. Recorrí los pasillos con la sensación de estar entrando en una réplica perfecta de mi memoria. Y entonces, al llegar al salón, la vi. Una mesa, igual a la mía. Un cuaderno, abierto. Y sobre él, dibujos. Decenas de ellos. Retratos de mí. En distintas posturas. Distintos días. Distintos estados de ánimo. Algunos con ropa que aún no había usado. Uno con un vendaje en la muñeca derecha. Otro, con lágrimas en los ojos. Y el último me mostraba sentado, en este momento exacto, escribiendo esto. Con la ventana abierta. Y una figura al otro lado de la calle, que no soy yo.